Un final perfecto, de John Katzenbach. Capítulo 37. Escribió todo lo que recordaba en una libreta que había comprado en una papelería local. Estaba entusiasmada, como una adolescente que espera el baile de fin de curso. Por primera vez sentía que de verdad formaba parte del misterioso proceso. Describió los asistentes con detalle, al imaginarlos mentalmente. Este hombre mayor llevaba un traje azul que no le quedaba muy bien y una corbata verde lima. Esta mujer estaba embarazada, tenía al menos 7 meses y estaba muy incómoda. Citaba cada palabra y cada frase que recordaba del panegírico de la doctora. Nadie salvo Sara sabe por qué tomó su última decisión. Identificó los temas musicales que reconoció: Jesús, alegría de los hombres, de Bach, y una sonata de Mendelssohn. Puso por escrito todos los fragmentos de conversaciones circunstanciales que había conseguido oír mientras estaba en la cola de las personas que entraban en la pequeña sala de funeraria. Odio los funerales y qué triste. Y shh, niños, cállense. Al final de su informe, la señora de Lobo Feroz añadió: estoy segura de que la doctora Jason no me ha reconocido. He desviado la mirada y me he escondido entre la gente. Me he sentado en el fondo de la sala y en cuanto ella ha acabado de hablar, he agachado la cabeza. Después he esperado al otro lado de la calle, frente al estacionamiento de la funeraria, hasta que todo el mundo se ha ido, incluida la doctora. Ni siquiera ha mirado hacia donde yo estaba. Añadió una nota más. No ha habido señal de Jordan en ningún momento. Si hubiera venido al funeral, la habría visto enseguida. La señora de Lobo Feroz siempre había pensado que sus rasgos anodinos e insulsos eran una traba. En un grupo nunca destacaba y siempre, durante toda su vida, había estado celosa de las chicas populares, entonces mujeres, que si destacaban, incluso irritó un poco porque su doctora no pareció darse cuenta de su presencia, pese a que había tomado medidas para que no la vieran. Pero esta sensación de ligero enfado había sido sustituida por la idea de que su aspecto, precisamente su mediocridad y el hecho de mezclarse en la perfección de un grupo, era de repente una ventaja. No sabía que su marido, el asesino, había dicho casi lo mismo al principio de su libro. Era como una mosca en la pared, pensó. Lo veía y lo oía todo, y nadie se daba cuenta de mi presencia. Miró hacia abajo a las hojas escritas de su informe. Una letra clara, fácilmente legible, y una forma de escribir concisa, muy en el estilo preciso de una secretaria. Era, imaginó, una forma completamente diferente de ponerse en pie y que contarán contigo. No hace falta hacer mucho ruido o ser muy guapa, se dijo a sí misma. No hay que medir 1,80 m y ser pelirroja como las mujeres que protagonizan el libro. Cuando tienes las palabras a tu disposición, eres tan especial de forma automática. Para ella era muy seductor y totalmente romántico. Miró las anotaciones escritas en las hojas de rayas que tenía ante sí y esperó haber utilizado un lenguaje descriptivo exacto. De pronto se dio cuenta de que su marido nunca antes le había pedido que escribiera algo para él. Esto lo hacía todavía más especial. El hecho de que hubiera confiado en ella para que asistiera al funeral resultaba muy satisfactorio. Es crucial para que todo lo que voy a incluir en la nueva novela, le había dicho su marido mientras contemplaba cómo se arreglaba. Había escogido una sencilla y anodina chamarra, gris, pantalones negros y unas gafas oscuras, no exactamente gafas de sol, pero que servían para ocultarle los ojos. Yo no puedo estar allí, pero necesito saber todo lo que pasa. No había preguntado por qué ni había dudado de él cuando le dijo que tenía que evitar en todo momento que la reconocieran. Se limitó a arreglarse el pelo con un estilo completamente diferente al habitual. Se había sorprendido al mirarse al espejo, porque la mujer que la miraba no era ella. Él también le había indicado lo que tenía que decir si alguien la reconocía. Simplemente hazte la sorprendida y di que conocías al marido de Sara, de hacía años, de su época de estudiante. Eso funcionará. Nadie te hará más preguntas.
Con una sonrisa, le había informado de la escuela a la que había asistido el marido y en qué universidad había estudiado antes de entrar al cuerpo de bomberos. También le explicó que el marido de Sara había asistido a unos cursos nocturnos de literatura en la escuela de adultos local. Simplemente di que ahí es donde lo conociste, le había dicho. Un interés común desgraciadamente interrumpido por el accidente. Ella había seguido todas las instrucciones al pie de la letra y lo había hecho mejor de lo que él jamás hubiera esperado, o eso creía. Se felicitó. Tendrías que haber sido actriz, artista. Esta ha sido la primera vez que has subido a un escenario y lo has bordado. Por un momento pensó que era como si escribiera un capítulo propio que se incluiría palabra por palabra en el libro, lo cual la emocionó demasiado. No conseguía estarse quieta en la silla mientras se inclinaba sobre sus notas, rebuscando entre todo lo que recordaba del funeral, añadiendo todo elemento que se le venía a la mente, porque sabía que incluso la más pequeña observación podía servir para que toda la descripción funcionara, y eso haría que la escena también funcionara, y, por último, el capítulo, y en última instancia, el libro entero. Levantó la vista y de repente vio unos focos que aparecían en la noche y que se adentraban en el camino de entrada a su casa. Se puso en pie, entusiasmada. La señora del lobo feroz se dirigió a la puerta principal para abrirle a su marido. Parecía como si los años que la llevaban hasta los linderos de la vejez se esfumaran en ese momento. Ya no era la mujer tímida, preocupada y enfermiza que ocupaba una posición discreta y sin importancia a su lado. Rebosaba de intensa pasión, como una de las primeras noches en que se conocieron. Era, pensó, Mata Hari, una mujer fatal. Ahora que sabían algo, todavía estaban más asustadas, porque subrayaba lo poquísimo que sabían antes. Las tres pelirrojas hablaban a gritos. No tenían ningún motivo para estar allí, lo que significa que solo hay una razón, dijo Jordan con contundencia. Ella tiene algo que ver con esto. No sabemos con certeza, repuso Karen con vehemencia. Maldita sea, Jordan, no podemos sacar conclusiones precipitadas que creemos que son obvias, porque puede que nos equivoquemos. Tú dijiste 3 lados de un triángulo. Eso es lo que necesitaríamos para entender quién es el lobo feroz, pero solo veo 2. Sara saltó de en medio de la discusión. No tengo ni idea de quién es esta mujer y por qué ha venido a mi funeral, así que ¿dónde está el tercer lado? El hecho de que no sepas quién es y que nosotras sí lo sepamos, ese es el tercer lado, respondió Jordan. Esto no tiene sentido, repuso Karen. Entonces, déjame ver que te pregunte una cosa. ¿Perseguir a 3 desconocidas que da la casualidad que son pelirrojas porque tienes algún tipo de obsesión de mierda por los cuentos que tiene sentido? ¿En serio tiene sentido? Debe de tenerlo, de alguna forma, de alguna manera. Tiene sentido. Fantástico. Estás diciendo que no estamos más cerca de descubrir nada y de hacer algo sobre este lobo de mierda porque no estamos seguras. Estupendo, de verdad, está de huevos. Jordan caminaba por la habitación moviendo las manos de la rabia. Solo sabía una cosa, que quería hacer algo, cualquier cosa. La idea de esperar a la muerte la estaba matando, pensó. La ironía se le escapaba. Sabía que se estaba comportando de forma impulsiva, pero ya no pensaba que eso fuera un error. Sara se dejó caer en la silla, intentando entender por qué una desconocida había ido a su funeral y por qué eso le disgustaba tanto. Se dijo que tenía que haber otros asistentes, personas que no eran antiguos amigos, conocidos o familia de los alumnos a los que le había dado clase. Tenía que haber aficionados a los funerales que ocupaban sus vidas desesperadas asistiendo a todo tipo de funerales que vieran anunciados, para poder derramar falsas lágrimas y pensar que eran afortunados por sus vidas, porque tristes que fueran, no habían acabado. Miró fijamente a la pantalla de la computadora. El rostro parcialmente oculto de la mujer estaba congelado. ¿Por qué no podría esa mujer ser uno de esos? Claro que podría, pero también podría ser alguien totalmente diferente.
Sara dirigió la mirada a Karen y a Jordan. Las dos representaban polos opuestos. Una tenía prisa por contraatacar. La otra era excesivamente prudente. Hubiera estado bien, pensó, si ella hubiera encajado entre las dos la fuerza de la razón. Pero ese no era el caso. En parte quería salir corriendo en ese preciso instante, aprovecharse de su nueva vida como Cynthia y dejar a las otras dos atrás para que se enfrentaran al lobo. Estaría a salvo. Él estaría satisfecho con las otras dos pelirrojas. Ella sería libre. Una oleada de egoísmo y de miedo a punto estuvo de vencerla. La rechazó. «Solo podemos hacer una cosa», dijo bruscamente, como una maestra imponiendo orden en una clase desobediente. «Ahora vamos a ser nosotras quienes vamos a vigilarla». Jordan esperó hasta que oyó en su dormitorio el sonido de la puerta al cerrarse. Se dirigió a la ventana y vigiló hasta que vio a la profesora responsable de la residencia escabullirse rápidamente en la oscuridad de la noche. Justo detrás de Jordan había una pandilla de adolescentes, sus compañeras de habitación. Todas iban a un baile en la galería de arte de la escuela. Ya se oían por el campus los acordes estridentes de un grupo de rock local que tocaba una versión de la vieja canción de Wilson Pickett, In the Midnight Hour. Entonces agarró un desarmador, de los que se utilizaban para reparar aparatos electrónicos, y la credencial de estudiante plastificada. Ya se había quitado los zapatos para poder caminar por el pasillo sin hacer ruido. Vivir en una vieja casa victoriana de más de 150 años convertida en dormitorios individuales para alumnos de clase alta tenía una ventaja importante. Era muy sabido que las cerraduras de las puertas eran muy viejas y endebles, y la información que siempre pasaba de un ocupante de un dormitorio al siguiente era como utilizar el borde de la credencial del estudiante de plástico duro para forzar cualquier cerradura y abrirla. Esperaba que la puerta del modesto departamento de la planta baja que ocupaba la profesora responsable de la residencia tuviera la misma descuidada seguridad. La tenía. Pasó el borde de la tarjeta entre la puerta y la cerradura, dobló la tarjeta con un movimiento experto y la puerta se abrió. Encima tuvo la suerte de que la profesora había dejado la lámpara del escritorio encendida, así que Jordan pudo moverse con rapidez por las habitaciones, sin tropezarse, con muebles distribuidos de una manera para ella desconocida. Lo que buscaba podía estar en el escritorio o cerca del teléfono de la mesita del dormitorio. Jordan no tardó más de 90 segundos en localizarlo. Se trataba de una carpeta azul con el nombre y el logo de la escuela, debajo de las palabras «Confidencial», «Directorio del personal y del cuerpo docente». Los alumnos no tenían acceso al directorio. Si ellos o sus padres, invariablemente enfadados, querían contactar con alguien de la administración o del personal docente, en la página web de la escuela aparecía la lista de correos electrónicos y los números de teléfonos oficiales. Sin embargo, el directorio que Jordan había acogido de debajo de un montón de trabajos de alumnos tenía información que no era tan fácil de obtener. Lo abrió en la sección titulada Oficina del Director. Allí, al lado de Secretaria de Administración, había un nombre. Estaba el número de la oficina y el número privado, además de la dirección, y todavía mejor, entre paréntesis aparecía un nombre masculino, el marido de la secretaria. La mano le tembló cuando leyó el nombre. ¿Eres el lobo? Durante un instante, la cabeza le dio vueltas con frenesí. Jordan respiró hondo para calmar el impulso acelerado y el nudo en el estómago. A continuación, copió toda la información de la entrada del directorio con tinta negra en el dorso de la mano. Tenía miedo de perder el trozo de papel. Quería esta información tatuada en la piel. Sintió que una mezcla de miedos y seguridades se debatían en su interior. Intentó vencer esas sensaciones, diciéndose que debía conservar la calma, que debía mantener la concentración para dejar el directorio exactamente igual como lo había encontrado. Se recordó que debía asegurarse de que no habían cambiado nada y que no había dejado ningún rastro de que el departamento de la profesora, ni siquiera el olor de su miedo. En el aire en el departamento parecía agrio, como un humo amargo. Se instó a ser sigilosa y a asegurarse de que salía de la habitación con el mismo sigilo
y secretismo que había utilizado al entrar. Que nadie te vea, Jordan, se había advertido. Sé invisible. Durante un instante pensó que tenía su gracia. Había entrado en el departamento y había actuado como un ladrón. Había quebrantado una norma de la escuela que significaba la expulsión inmediata. Sin embargo, no había robado nada. Tan solo una información que quizá fuera mucho más importante que cualquier cosa que jamás había tenido en sus manos. Era como robar algo que podía ser muy valioso, o por el contrario, no valer nada. Se desplazó con sigilo por la habitación y puso la oreja contra la puerta. No se oía a nadie en el exterior. Inspiró rápidamente, como si fuera un buzo preparándose para zambullirse bajo aguas oscuras, y giró poco a poco la manija de la puerta para salir. Lo extraño fue que en ese segundo deseó haber traído un cuchillo de filetear. Decidió que a partir de ese momento lo tendría siempre a la mano. El grupo estaba tocando una versión de She's So Cold de los Rolling Stones y hacía una imitación de pasable de Mike, Kate y el resto de la banda, incluidas las lastimeras súplicas del cantante condensadas en las letras. El grupo local estaba en una esquina de la sala principal de la Galería de Arte. Normalmente la galería exponía obras de los estudiantes, del profesorado y exalumnos, pero el espacio abierto se podía convertir con facilidad en una pista de baile. Alguien había sustituido las luces del techo por una gigantesca bola plateada que reflejaba destellos de luz sobre la pista abarrotada. La música reverberaba en las paredes. Los estudiantes gritaban, o en diferentes grupos muy juntos gritaban más fuerte que la música del grupo. Hacía mucho calor y había mucho ruido. En un lateral había una mesa con refrescos tendida por dos de los profesores más jóvenes que repartían vasos de plástico con un ponche aguado rojo. Otro par de profesores situados a los lados de la pista vigilaba a los alumnos e intentaba asegurarse de que no salieran a escondidas tomados de la mano para tener un encuentro ilícito. Era una tarea imposible. Jordan sabía que el calor de la sala se traduciría en conectar. Más de uno perderá la virginidad esta noche, se dijo. 3 veces se había abierto camino a codazos a través de la masa densa y móvil de alumnos que bailaban. Las 3 veces atravesando la pista en diagonal, deteniéndose un par de veces para mover el cuerpo en círculos, para que así la confundieran con una de las asistentes a la fiesta. Sin embargo, tenía la mirada fija en las salidas y en los profesores que intentaban evitar las inevitables escapadas a lugares más oscuros y tranquilos. Jordan había asistido a suficientes bailes de ese tipo como para saber lo que sucedería. Los profesores descubrirían a una pareja intentando salir junta, o serían lo bastante listos como para darse cuenta de que la alumna de segundo que salía por la puerta derecha tenía intención de encontrarse con el alumno de último curso, que salía por la puerta izquierda, y pararían a los dos. Jordan esperó en el momento oportuno. Cuando vio a una pareja que intentaba salir, se deslizó tras ellos. Sabía lo que iba a pasar. ¿A dónde se supone que van?, exigió saber el profesor. Interrogó a la pareja, que al menos tuvo una sensatez de soltarse de la mano, y contestó con timidez y sudando que solo querían salir y que no hacía nada malo, y que no tenían la menor idea de lo que el profesor pensaba que iban a hacer. Y mientras discutían, Jordan se coló por la puerta. Se dirigió rápidamente al pasillo abajo. Con cada paso la música se iba desvaneciendo tras ella. Al final del pasillo se detuvo. A su derecha había una escalera y a su izquierda otro pasillo que llevaba a los servicios. Habría profesores vigilando todos los lavabos. Era un lugar obvio para que las parejas se metieran mano a toda prisa, o para tragarse con rapidez una pastilla o aspirar cocaína. Los chicos que querían utilizar el baile como tapadera para fumar marihuana siempre eran lo bastante listos como para salir al exterior, para que el revelador olor de la droga no pudiera ser detectado por las narices del sabueso de los profesores. Las escaleras de la derecha bajaban a una segunda planta, donde se encontraban los estudios de dibujo y de escultura. Jordan miró por encima del hombro, se había convertido en algo habitual. Asegurarse de que no la seguían, y entonces voló escaleras abajo. Un profesor que hacía rondas cada 15 minutos más o menos vigilaba los estudios,
que eran uno de los lugares preferidos para enredarse. Jordan pretendía esquivar los lugares tan obvios y salir por una puerta de la planta baja, y pegada a las sombras dirigirse hasta el edificio contiguo, el de Ciencias y Física. Parecía como si fuera un prisionero de guerra que esquiva las torres de control y a los guardias. Estar en último curso y llevar 4 años en la escuela era una ventaja. Para cuando llegaba el momento de la graduación ya se conocían todas las pequeñas manías y las idiosincrasias de la escuela. Por ejemplo, que las puertas no estaban cerradas con llave. Jordan ignoró las clases que estaban nada más entrar y bajó por unas escaleras. Los laboratorios estaban abajo, y sus ventanas no daban a los principales pasajes y patios de la escuela, sino a los campos de deporte. Estaba oscuro. La única luz era la del edificio de arte, donde se llevaba a cabo el baile, que estaba bien iluminado. Estaba en silencio, el ruido de sus tenis deportivos al golpear el suelo y su respiración era lo único que se oía cerca. Todo lo demás era el rhythm and blues y el rock and roll de la banda que tocaba en el edificio de al lado. Jordan se paró en la puerta del tercer laboratorio y la abrió. El anterior era negro y gris. Distinguía las obras de los aparatos del laboratorio colocados sobre las mesas amplias, donde los alumnos hacían experimentos. «Karen, ¿Sara?», susurró. «Estamos aquí», respondiendo desde la sombra de una esquina. Capítulo 38. El lugar presentaba un aire conspirador. Las sombras oscuras que se filtraban por las esquinas, la luz tenue del cercano edificio de arte, las formas extrañas del material del laboratorio, diseminado por el espacio amplio y largo, se conjuraban para que pareciera el tipo de lugar donde se tramaban malas ideas y planes descabellados. Hacía años que Karen no había estado en el laboratorio de una escuela, y la sensibilidad científica de Sara se reducía a los estudios de patos y ranas y animales del establo en las clases de primaria. Sin embargo, a Jordan le encantaba ese lugar, no por la ciencia que contenía, sino porque le parecía que allí podían combinarse raros productos químicos y extrañas sustancias para producir fracasos olorosos o éxitos explosivos. Algo que se parecía a la situación en la que ella creía que se encontraban. También le agradaba la idea de que se tratara de un lugar de fórmulas bien definidas y de razonamientos indiscutibles, por lo que el orden y el entendimiento que la ciencia intentaba imponer al mundo podrían ayudarlas a planear sus próximos pasos. Las 3 pelirrojas estaban sentadas en el suelo, detrás de una mesa larga con las piernas cruzadas. Tenían entre ellas la laptop de Karen y se inclinaron hacia adelante cuando Jordan escribió varios fragmentos de información. «Aquí», indicó Jordan, señaló la pantalla. «Las imágenes de Google son increíbles». La imagen poco atractiva de un hombre de unos 60 años les devolvió la mirada. Tenía abundante pelo canoso alrededor de las orejas, pero en la parte posterior le empezaba a clarear, y llevaba unos lentes de montura de concha apoyados en la punta de la nariz. La fotografía se la habían hecho unos años antes en unas sesiones de lectura de una librería local. Se veía claramente que medía un poco menos de 1,80 m y que no era corpulento, pero tampoco atlético. Su normalidad era el rasgo que más llamaba la atención. «¿Creen que es un asesino?», preguntó Jordan. «No tiene nada el aspecto que imaginaba que tendría el lobo», repuso Karen. «¿Qué aspecto tienen los asesinos?», inquirió Jordan. «¿Y qué aspecto crees que tiene un lobo?». «Alto, fuerte, depredador, no veo eso», dijo Karen en voz baja. «Es escritor, novelas de misterio y de suspenso», añadió Sara. «¿Eso significa algo?», respondió Karen. «Bueno, supongo que quiere decir que sabe algo de crímenes», repuso Sara. «¿No crees que cualquier escritor lo bastante bueno como para que le publiquen un libro ha de saber cómo cometer un crimen?». «Sí, probablemente», contestó Karen con sequedad. «Pero también sabe cómo los cachan». Se dirigió a Jordan. «Háblanos sobre la esposa.
pidió. «Una hija de puta», contestó de forma brusca. «Eso no nos dice mucho», añadió Karen. «Sí que nos dice», interrumpió Sara. «La mujer se sienta muy derecha en la oficina del director y nunca sonríe», explicó Jordan. «Nunca saluda, parece como si estuviera molesta cuando apareces para que el director te eche una reprimenda por cualquier cosa que hayas hecho mal, como si de alguna manera le fastidiaras el día. Entonces, solo porque es un poco maleducada, ¿tú crees que...?» Karen calló. «El pensamiento de los adolescentes es simplón», recordó Karen, «salvo cuando no lo es y entonces te sorprenden con alguna idea u observación verdaderamente profética». Observó a Jordan a través de la oscuridad, intentando discernir de qué momento se trataba. Jordan era la que estaba más enfadada de las tres. Incluso en la penumbra del laboratorio veía cómo su rostro se encendía con una ira apenas contenida. Karen imaginó que era esa ira de adolescente lo que la hacía tan osada y también tan atractiva. No le asaltaban las dudas, o al menos no las dudas que Karen percibiera. Se preguntaba si alguna vez había sido como Jordan, y sospechó que la respuesta a esa pregunta era sí, porque la línea entre la ira y la determinación solía ser muy fina. Al menos esperaba que en el pasado fuera así. De repente se sintió mayor y entonces pensó, no es eso lo que siento. Lo que pasa es que ya no siento la derrota de lo que tal vez tengamos que hacer. «Sigo pensando que es una hija de puta», repuso Jordan. La adolescente dudó y en ese momento dio un giro en seco y ahogado, que retumbó en el laboratorio de ciencias. «¿Qué pasa?», preguntó Sara. A Jordan le temblaba la voz, como si algo aterrador hubiera entrado repentinamente en la habitación y estuviera gruñendo y afilándose las garras en una esquina. Contrastaba enormemente con la Jordan intensa y vehemente a la que las otras pelirrojas se habían acostumbrado. «Acabo de caer en la cuenta. Hija de puta, vienen a todos los partidos de básquetbol». «Bueno, entonces eso», empezó a decir Sara, solo para que Jordan saltara alterada con una retahíla de palabras. «Todos los partidos, me refiero a que está ahí siempre, allí arriba, en medio de las gradas. La he visto 1,000,000 de veces viéndonos jugar. Solo que yo pensaba que nos veía jugar, pero quizá solo era a mí. Y si ella está allí, apuesto a que su marido también está, justo a su lado». «Bueno, pero ¿la has visto alguna vez?» «Sí, seguro, probablemente. ¿Cómo iba a saber quién era?» Eso tenía sentido. «Y eso no es todo», prosiguió Jordan, cada vez más rápido. «En la oficina del director tiene acceso a mi expediente. Puede saber todas las actividades programadas a las que tengo que asistir. Puede saber si tengo que estar en clase, en la comida o en camino al básquetbol o de la biblioteca. Puede saberlo casi todo, o al menos se lo puede imaginar». Sara se echó hacia atrás. Estaba muy preocupada. Tomas una cosa y añades otra. Combinas una observación con algo más que has notado y todo parece que significa algo cuando quizá no sea así. Para Jordan, de pronto, todo era obvio. Secretaria mezquina. Marido, partidos, todos sus viajes al gimnasio. Todas las citas fallidas con los psicólogos para que volviera al buen camino. Pensó, tiene que haber alguna relación, pero para las otras dos pelirrojas no era así. Jordan golpeó con brusquedad las teclas de la computadora y en la pantalla aparecieron fotografías de las portadas de los 4 libros del marido. Las imágenes eran escabrosas, sugerentes y exageradas. En una destacaba un hombre empuñando un cuchillo, ensangrentado. Una pistola grande sobre una mesa en el centro era otra. En la tercera aparecía una misteriosa figura al acecho en un callejón. La imagen de esta portada hizo que Karen se estremeciera. «No ha publicado nada desde hace años. Tal vez se haya jubilado», sugirió Karen. Ni una sola de las palabras que pronunciaba a sus labios sonaba convincente. «Sí, o tal vez, puede que otra cosa», agregó Jordan burlona. «Puede que se cansara de escribir sobre asesinos y decidiera intentar algo más real, a ver si le gustaba». Las 3 pelirrojas guardaron silencio. Pese a la observación de que Jordan les había asustado de maneras distintas, oían la música del baile a lo lejos.
El ritmo intenso del rock and roll contrastaba con los oscuros sentimientos que sentían. ¿Qué hacemos ahora?, susurró Sara. Puede que sea él, puede que no lo sea. Lo que quiero decir es, ¿qué demonios podemos hacer? ¿Qué alternativas tenemos? De nuevo el silencio rodeó a las tres mujeres. Karen, la más organizada de las tres, tardó varios minutos en contestar. No hacemos nada. Un plan fantástico, interrumpió Jordan. ¿Y esperamos a que nos mate? Todavía no lo ha hecho, quizá no lo haga. Puede que todo sea simplemente, no sé, señaló con un gesto el material del laboratorio de ciencias. Un extraño experimento, el tipo de idea extravagante que se le ocurre a un escritor. Calló. No tenemos ninguna prueba, salvo su palabra, de que el lobo pretende matarnos. Tonterías. Nos ha estado siguiendo y... interrumpió Sara. ¿Y qué me dices de tus gatos muertos?, preguntó Jordan. No estoy segura de que estén muertos, solo sé... Karen sabía que lo que decía contradecía todo lo que creía de verdad. Tonterías, interrumpió Jordan, repitiendo la palabra de Sara. Sí que lo sabes, carajo. Karen lo sabía, pero prosiguió con la voz cargada de falsas razones e incómodos compromisos. Puede que eso sea todo lo que hay. Puede que simplemente quisiera seguir hostigándonos y martirizándonos y amenazándonos durante años. Jordan movió la cabeza hacia adelante y hacia atrás. Cualquiera de los muchos psicólogos a los que mis dichosos padres me han obligado a ir a lo largo de los años diría: eso es una negación total. Con una amplia sonrisa de imbécil en la cara, como si dijera algo maravilloso que al instante me enderezaría y me convertiría en una adolescente normal, feliz, equilibrada, como si eso existiera en alguna parte del mundo. Tanto Karen como Sara se alegraron de estar a oscuras, porque las dos, pese al miedo, sonrieron. Karen pensó que eso era exactamente lo que le gustaba de Jordan. Si logra sobrevivir a todo esto, pensó, se convertirá en alguien especial. La palabra sí le resultó casi físicamente dolorosa, como si fuera un repentino retortijón en la panza o una bofetada en la cara. Bueno, entonces nada, y esperaremos a ver si nos mata, es una opción, dijo Sara. ¿Y? Podemos intentar la confrontación, prosiguió Karen, ver si eso lo ahuyenta. ¿Quieres decir, interrumpió Jordan, que por ejemplo llamamos a su puerta y le decimos: hola, somos las tres pelirrojas, una de nosotras ya ha simulado su muerte, pero nos encantaría que dejara de decir que nos va a matar, porfa? Eso sí que es un plan con el que las tres podemos estar de acuerdo. El sarcasmo de Jordan llenó la estancia. Sara asintió con la cabeza. Por supuesto, si hacemos eso o algo parecido, lo más probable es que le obliguemos a actuar. Podría acelerar sus planes. Piensen en todas las películas que han visto en las que los secuestradores dicen a la familia de la víctima: no llamen a la policía. Y o llaman a la policía o no la llaman. Pero ninguna de las dos respuestas es la correcta, nunca, porque las dos ponen la rueda en marcha. Es como si estuviéramos secuestradas. Y otra cosa, añadió Jordan. Si hablamos con él, perdemos todas nuestras ventajas. Él se limita a negar que es el lobo y nos da con la puerta en las narices, y nosotras tenemos que volver a empezar desde cero, y puede que estemos muertas para mañana o en la semana que viene o en el año que viene. Puede que decida inventar un nuevo plan y ponerlo en práctica, y otra vez empezaremos desde cero. Lo único que hacemos es aumentar la incertidumbre en nuestras vidas. Karen se agarró la cabeza con las manos durante unos instantes. Intentaba ver con claridad a través de la niebla de posibilidades. Era como si estuviera revisando los síntomas de un paciente muy enfermo. Un paso en falso, un diagnóstico equivocado y el paciente puede morir. No sabemos a ciencia cierta si es el lobo, declaró. ¿Cómo podemos actuar sin estar seguras al 100%? Estaba un poco sorprendida por la duda que se filtraba en sus palabras. Intentaba ser agresiva y decidida. Le resultaba difícil. Se sentía como si acabara de explicar un chiste sin gracia,
y se rieran de ella y no con ella. Jordan se encogió de hombros. ¿Y qué? No estamos ante un tribunal. No vamos a ir a la policía con una historia de loco sobre unos mensajes y un lobo y andar escondidas todo este tiempo, simplemente para que un policía piense que estamos bien locas. Jordan hablaba deprisa, probablemente demasiado deprisa, y pensaron las otras dos pelirrojas. La idea es aprovechar la ventaja, mantener el control. Solo podemos hacer una cosa. Karen sabía lo que iba a decir Jordan. No obstante, dejó que la adolescente lo dijera. Seremos más listas que el lobo. ¿Y qué vamos a hacer?, preguntó Sara. Ya sabía la respuesta a su pregunta. La aterrorizaba. Karen también sabía la respuesta. Se echó hacia atrás y sintió una ola de tensión muscular que le recorría todo el cuerpo, como si se hubiera estremecido, de la cabeza a los pies. La poca lógica que le quedaba la obligó a pronunciar unas palabras. No podemos ir a matarlo, así de simple. Esperar junto a la puerta de su casa y cuando salga a recoger el periódico por la mañana, acercarse y pegarle un tiro para después intentar desaparecer. ¿Montar nuestro pequeño tiroteo urbano desde el coche? Nosotros no somos así. Y además acabaríamos en la cárcel, porque no es en defensa propia. Es un asesinato y, que yo sepa, ninguna de nosotras es una asesina consumada. Su sarcasmo resultaba mucho más suave que la versión adolescente de Jordan. ¿Cómo podemos conseguir que sea en defensa propia?, preguntó Sara. ¿Una trampa? ¿Esperamos que intente matarnos antes? Aunque quizá ya lo haya hecho. No lo sé, repuso Karen. Ninguna de nosotras ha hecho nunca algo así. ¿Estás segura? Sara dejó que la frustración se plasmara en su voz. Hemos inventado mi muerte. Todas hemos sido manipuladoras, intrigantes, lo que sea, en algún momento de nuestras vidas. Todos somos así. Todos mentimos, todos hacemos trampas, creces y aprendes. Lo que tenemos que hacer es crear algo que el lobo no espere jamás. ¿Por qué no? ¿A qué te refieres con crear algo?, empezó a decir Karen, pero Sara la interrumpió. Algo que él nunca esperaría. ¿Y que no te parece que todo lo que ha hecho depende de que nosotras actuemos como gente normal y agradable, sensible y amable? Si dejamos de ser o hacer esas cosas que nos convierten en quienes somos o en quienes éramos. Las tres pelirrojas callaron unos instantes. Quiero matarlo, dijo Jordan despacio, interrumpiendo un silencio que parecía letal. Quiero acabar con el lobo y ya no me importa nada, salvo que actuemos y que actuemos con rapidez. Y la cárcel es mejor que una tumba. ¿Estás segura?, preguntó Karen. Jordan no le contestó. Es una buena pregunta, pensó. A esta idea inmediatamente le siguió una vehemente respuesta automática de una persona joven a todas las dudas importantes. ¡Ah, carajo! ¿Pero cómo?, preguntó Sara con sequedad. ¿Qué hacemos? Le costaba trabajo creer que en realidad estaba de acuerdo con el asesinato. Tampoco podía creer en no estar de acuerdo con el asesinato. Ni siquiera estaba totalmente segura de que estuviera hablando del asesinato, aunque eso es lo que parecía. Parecía como si en la oscuridad del laboratorio de ciencias cualquier posibilidad de pensamiento lógico se disipara alrededor de ellas. Karen estaba a punto de decir algo, pero se contuvo. ¿Eres una asesina?, se preguntó de repente. No sabía cuál era la respuesta correcta. Lo único que sabía era que estaba a punto de averiguarlo. Jordan asentía con la cabeza. Tecleó algunos números en el sistema de búsqueda de la computadora. En la pantalla apareció la imagen de Google Earth de una casa modesta de un barrio periférico y mediocre. Jordan pulsó la vista de la calle y de repente subían y bajaban por la calle donde vivía el escritor y la secretaria. No era muy distinto al antiguo barrio de Sara. Casas bien conservadas, con los laterales blancos y los jardines bien cuidados. Era un típico barrio de Nueva Inglaterra, no del tipo que aparece en las postales o en los folletos de viajes con imponentes casas antiguas o granjas. Estas eran sencillas hileras de casas construidas hacía 30 años.
con un aire de posguerra, bien mantenidas por generaciones de obreros y sus familias, que se enorgullecían de la propiedad como parte del sueño americano de ascender a la clase social. Era el típico lugar donde los vecinos iban a la escuela del barrio los viernes por la tarde a animar al equipo de fútbol americano y que los domingos después de misa comían pastel de carne. Sus habitantes podían ser furibundos seguidores de los Red Sox o de los Patriots, pero no podían costear los precios exagerados de las entradas, salvo quizás una vez al año. Sus hijos crecían con la esperanza de obtener un buen trabajo, con un buen convenio para repetir la misma trayectoria que sus padres, pero un poco mejor. Era el tipo de lugar que condensaba todo lo bueno y todo lo malo de Estados Unidos, porque detrás de todo lo que esos jardines de césped bien podado y de los revestimientos de aluminio ocultaban, quizá más de un problema de alcoholismo o drogadicción y de violencia doméstica y otros tipos de desgracias que comúnmente se encontraban bajo la superficie de falsas normalidades. Las tres pelirrojas miraron las imágenes de la casa y de la calle, desde arriba, desde la parte delantera, desde atrás, e intentaron imaginar si alguien tan malvado como el lobo podría prosperar en un lugar así. Parecía imposible que un asesino viviera allí. Pelirroja 1 pensó: es gente que viene a verme para que la ayude cuando está enferma. Pelirroja 2 pensó: esta gente es exactamente igual que yo. Pelirroja 3 pensó: no tengo nada en común con esta gente. Y si vieran mi escuela privada, mi ropa cara y mi rica familia, me odiarían al instante. Sara fue la primera en hablar. No sé si es la casa del lobo, aventuró, pero no tenemos otras pistas, ni otras ideas. No hay nadie más que pueda ser una posibilidad. Así que creo que deberíamos de ir. Estoy de acuerdo, convino Karen. ¿Sabéis una cosa?, dijo Jordan con suavidad. Caperucita Roja no se da precisamente media vuelta y huye cuando el lobo le habla. Le hace las preguntas difíciles, como ¿qué dientes tan grandes tienes, abuelita? Las otras callaban. Tenemos que hacer algunas preguntas difíciles a este escritor y a su mujer, la secretaria. No podemos esperar, no podemos retrasarlo. A cada minuto que pasa le damos más tiempo para que se nos acerque. Tenemos que cambiar completamente el juego a partir de este instante. Tenemos que tomar el control. Si esperamos un segundo más, podría matarnos. Ha sido así desde el principio, o probablemente hayamos tentado a la suerte lo indecible. ¿Qué dientes tan grandes tienes, abuelita? Tenemos que ser capaces de hacer esa pregunta, de tal forma que no pueda mentirnos. Solo entonces sabremos la verdad y sabremos qué hacer, pero en ese mismísimo instante será obvio. Hizo una pausa y susurró: nada de mentiras, no más mentiras, ya no más. ¿Cómo podemos garantizarlo?, preguntó Sara. ¿Cómo haces una pregunta que no se pueda contestar con una mentira? Sabía la respuesta a esa pregunta, Karen también. Jordan se agachó y de repente las otras vieron el cuchillo que tenía en la mano. La hoja delgada y afilada reflejó un haz de luz difusa que se había colado por una de las ventanas del laboratorio y brillaba como el mercurio plateado.